Dicen que había una vez un conferencista que cobraba $100.000 por conferencia. ¿Dónde? Bueno, cobraba $100.000 por conferencia. Entonces se prepara la conferencia, todo el mundo sabía, los que estaban ahí, una gran expectativa para ver lo que era lo que decía. El hombre viene, sube la escalera, se para frente a todos y le dice, cuando tengan que hacer un trabajo y se lo vayan a pedir a alguien, díganle por favor. Y cuando el trabajo vuelva, díganle muchas gracias. Bajó y se fue. Y todos empezaron un murmullo diciendo, este cobra $50.000 por esto. Cuando él escuchó, volvió, subió y le dijo, yo no cobro por lo que dije, cobro porque ustedes hagan lo que yo les dije y así van a triplicar sus ganancias. No nos olvidemos del por favor y el gracias. No nos olvidemos, tiene un valor tan fuerte poder decirle a alguien, por favor, ¿me podés hacer esto? Y cuando viene decirle muchas gracias. Cosas que no nos debemos olvidar. Es verdad, los adelantos, la tecnología nos llama un poco, hay de todo. Yo no estoy contra eso, La verdad me parece bárbaro que tengamos todo lo que tenemos, las computadoras, los teléfonos y todo lo demás, pero también me parece que nos quita un poco de creatividad. Un amigo mío lo echaron del trabajo, 41 años. Ustedes saben, 41 años ya es una edad. Iba con el diario a todos los lugares, le decía, no, ¿cuántos años tiene? 41, no, ni hablar. El hombre estaba desesperado. Entonces mira así, que daba un aviso solo, decía, se necesita un barrendero de Microsoft. Fue. Llegó ahí, le dice, ¿por qué vino? Dice, vengo por el trabajo. Dice, ¿sabe barrer? Sí. Le dan la escoba, barre, muy bien, el puesto es suyo. Dice, déjeme su dirección de mail que le avisamos cuando tiene que presentarse. Mi amigo le dijo, yo no tengo mail. Ah, no, si no tiene mail, está fuera de todo, lo sentimos mucho. Se fue mal, muy mal, y le quedaba muy poco dinero. Fue y compró un cajón de tomates. Y lo que hizo fue, en lo que quedaba del día, ir casa por casa y lo vendió al doble de lo que lo había comprado. Tenía un poquito de dinero, esa noche pudo comer algo, a la mañana se levantó a las 6 de la mañana y durante el día compró 4 cajones de tomates y se hizo lo mismo. A la semana tenía una carretilla para llevar los tomates y al mes tenía una camioneta vieja y a los 2 meses tenía un camión y a los 6 meses tenía una flota de camiones y a los 10 meses tenía un lugar como este lleno de hortalizas, verdura, impresionante. Viene el de la compañía de seguro, miró todo, le dijo, la verdad que lo felicito, esto es impresionante todo lo que usted tiene, pero quédese tranquilo, dice, porque yo ahora voy a la oficina, preparo la póliza de seguro y se la mando por mail. Mi amigo le dice, yo no tengo mail. ¿Usted no tiene mail y hizo todo esto? ¿Sabe lo que sería usted con mail? Dice, sí, barrendero de Microsoft. O sea, que no nos olvidemos de eso, que no nos quite creatividad esta historia, ¿no? Esta historia que nosotros tenemos que caminar juntos y que tenemos que hacer las cosas lo mejor posible para seguir funcionando. ¿Saben qué otra palabra que siempre tengo cerca? Es una palabra que es escuchar. Escuchar es una palabra muy fuerte. Escuchar, oír lo que nosotros sentimos por ahí. No escuchen estos golpes. Escuchar es muy válida. Escuchar es una palabra muy fuerte. Y a veces no escuchamos. Lo digo yo, que soy periodista, y a veces tenemos una buena entrevista para hacer y no le escuchamos lo que dice, porque estamos pensando la otra pregunta y no nos damos cuenta que es una buena posibilidad escucharlo para poder decir otra. Le pasó a un amigo mío dormido, 3 de la mañana, lo despierta la mujer desesperada. Mi amor, y él dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dice, nada, son las 3 de la mañana, dice, me despertás, estoy mal. Ella le dice, no, perdóname que te desperté, pero no aguanto más, estoy desesperada, me duele mucho el costado derecho. Dice, para mí que es apendicitis, puede ser peritonitis, tengo fiebre, tengo náusea, no aguanté más, por eso te desperté. Él sale corriendo de la cama, toma el teléfono y lo llama al doctor. El doctor atiende a las 3 de la mañana y dice, hola. Dice, doctor, ¿quién habla? Fernández. ¿Cómo le va, Fernández? Dice, mal, doctor, son las 3 de la mañana, lo estoy llamando, estoy desesperado. A mi mujer le duele mucho el costado derecho, puede ser que tenga peritonitis, puede ser apendicitis, ¿qué hago antes que venga la ambulancia? ¿Qué le doy, doctor? Dice, ay, Fernández, dele una aspirina. Usted me está cargando, doctor. Le digo que mi mujer está desesperada, que le duele mucho el costado, que puede tener peritonitis y usted me dice que le dé una aspirina. Dice, ay, Fernández, hace 7 años yo la operé de apéndice a su mujer. Que yo sepa, tienen una sola, quédese tranquilo. Él dice, hace 7 años yo tenía otra mujer, doctor. No escucha, no escucha, le damos derecho así y la cosa si funciona, funciona y si no funciona, no funciona. Un muy buen amigo mío y un gran cantautor que se llama Alberto Cortés, da en la clave cuando habla de escuchar. Fíjense. Qué suerte he tenido de nacer para callar cuando habla el que más sabe. Aprender a escuchar, esa es la clave si se tiene intenciones de saber.
suerte he tenido de nacer para callar cuando habla el que más sabe. Aprender a escuchar, esa es la clave si se tiene intenciones de saber. Es cierto. Si aprendemos a escuchar parece como que todo es mejor. Y muchas veces el escuchar también tiene que ver con que nosotros digamos algo y que alguien nos escuche. Porque no es solo tenemos que escuchar y aprendo. Alguna vez tenemos que decirle algo a alguien. Muchas veces pasa que no queremos decirle algo, ¿no? A lo mejor si es un superior nuestro, o si no, ¿y por qué le voy a decir? Yo me acuerdo una vez me encontré con Zinedine Zidane haciendo una entrevista en el Real Madrid, y el Real Madrid tenía a Ronaldo, tenía a Beckham, tenía a Raúl. Y Zidane me dijo, no es fácil cuando encontrás las estrellas que encontrás decirle algo, porque a lo mejor lo toman a mal. Y eso de no querer dar una señal también es complicado. Ustedes imagínense esto, un avión lleno de pasajeros, estaban todos los pasajeros ahí listos, esperando que llegara la tripulación. La tripulación estaba, pero faltaba nada más que el comandante y el piloto. Y estaban todos ahí los pasajeros mirando, y de pronto por la manga, esa manga de vidrio que hay, ven venir al comandante y al piloto, bastón blanco, anteojos negros, los dos golpeando así, todos lados. Llegan a la puerta del avión, las azafatas lo toman de un brazo, ellos siguen golpeando, lo meten en la cabina. Imagínense todos los que estaban en el avión. Empezaron a mirarse unos a otros como diciendo, será una broma esto. El avión sale, empieza a ir hacia su lugar de salida, la pista. La pista era una pista muy larga, pero cuando terminaba la pista empezaba el mar. Bueno, el avión empieza a carretear y no sube, y carretea y no sube. Y los pasajeros empiezan a mirarse unos a otros, y el avión sigue carreteando, y todos empiezan a mirar, y se ponen nerviosos, y cuando ya ven que llega al final de la pista, gritan todos, ¡ay! Y el avión sube, tranquilo, todos se miran unos a otros como diciendo lo que hicimos, ¿no? El avión subió, cuando tiene su altura habitual, el comandante pone en el piloto automático, y le dice al piloto, dice, ¿sabes lo que me asusta? Y el otro dijo, no, ¿qué te asusta? Que el día que nos griten nos hacemos mierda. O sea, hay que dar una señal. Vamos a tratar de dar una señal, porque si no damos una señal en algún momento porque tenemos miedo, porque creemos que no, puede pasar algo terrible. Yo tengo un ejemplo para contarles de alguien que alguna vez, aunque no lo crean, cuando diga quién es, escuchó. Alguna vez escuchó. Diego Armando Maradona. Diego, ese personaje tan maravilloso y especial, un día escuchó. En el año 80, él empezaba a jugar en la selección mayor. El flaco Menotti lo había puesto en la selección mayor, y fueron a jugar un partido en Inglaterra. Jugaron un partido en Inglaterra, en Wembley, contra los ingleses. Él recibe una pelota por el costado derecho, gira, pasa entre dos ingleses, le sale el arquero, y cuando le sale el arquero, se la tira por un costado, se va gritando el gol y la pelota se va afuera. Cuando vuelve a la Argentina, baja del avión, el hermano, que era muy chiquito en ese momento, le dice, cuando lo enfrentaste al arquero lo tenés que gambetear para acá y hacer el gol. Y él le dijo, cállate, no exagerés, ¿qué estás hablando? 6 años después, cuando Diego hace la jugada en México, también contra los ingleses, en el camino de la jugada se acordó del hermano. Mejor dicho, de lo que le dijo el hermano. Escuchó, lo dejó en el camino al arquero, hizo el gol, que todavía es considerado hoy el mejor gol de la historia de los campeonatos mundiales. Entonces a veces es necesario escuchar. Yo sé que ustedes acá pensarán, bueno, este aquí que la inventó y le quedó bárbaro. No la cuento yo, la cuenta Maradona, observe. Cuando haces la jugada con los ingleses allá en Wembley. ¿Viste? Y el turco, cuando vine, el turco era así, mi hermano, el Hugo. Me dice, ¿por qué no le eludiste? Digo, cállate, le digo. Y mirá vos. Esa fue, yo recibo de espalda en Wembley y lo giro todo, engancho para adentro y encuentro a Clemens que me sale, no era Shilton. Clemens que me sale, y yo te juro que pensé, pero digo, yo seguro. La vi tan fácil, que dije tac y salgo corriendo. Hice tac y cuando vi que se caía, viste como los golfistas que hacen así, digo, cáete para adentro, y yo tac y cayó para afuera. Digo, puta madre, digo, era el gol de mi vida. Era el gol de mi vida, en Wembley, con toda la gente esa, con los ingleses. Y digo, la pucha, cuando llegué acá me dice mi hermano, que con los ingleses tenía que haberlo eludido para afuera y traer con pelotito. Le digo, pero callate, dale, no exagerés tampoco. Y en el Mundial me pasa eso, mirá vos. En el Mundial yo no veo la jugada,
Yo no veo la jugada, pero no arriesgo. Ya cuando lo paso a Fenway, hice así, y cuando hice así, Shilton ya quedó así. Como esas gordas de supermercado, así quedó. Entonces yo seguí derecho, porque yo hice así y seguí derecho. Yo no enganché para afuera, yo hice así y seguí derecho. Y el que me venía cerrando, digo, este me quiebra el tobillo, pero el gol no me lo saca. Hice así y se me tiró con los dos pies acá, hice taque a cobrar. Y me rompió el tobillo, pero de la alegría que tenía, empecé a... Claro, y yo me acuerdo bien que siempre lo miraba a mi viejo y a mi suegro que estaban arriba, y empecé y le hacía así. Y mi viejo, la cara de mi viejo era así. Claro, imagínate. Fue el día del gol. Fue el día. Yo digo que ese es el día del gol. Después de ese gol, el 21 de junio del 86. Cada vez que hay un 21 de junio, yo digo, hoy es el día, se cumple el día del gol. ¿Viste que hay un día? Porque el gol soñado. Fue el gol soñado. Y siempre le digo, vos soñás un gol y querés hacer el gol contra los ingleses. Y los pibes, claro. Y los pibes me dicen, claro, ¿cómo es que vivo que sos vos? Lo hiciste vos. Sí, pero yo lo soñaba. Yo lo soñaba. A mí me daban antes, y agarrar la pelota en la mitad de la cancha, eludirme a todos, que me saca, pum. Y lo soñaba en el potrero, imagínate, en el Mundial. Ahí estaba Diego, que escuchó, porque escuchar es algo muy importante. No dejemos de escuchar. Prestemos atención, nos va a llevar por el buen camino. Pero cuando llega al final, Diego se mete en un campo que es el que más me gusta. A mí, personalmente, es el que más me gusta. Él dice, yo lo soñaba en el potrero. Soñar. Qué palabra. Qué cosa tan importante que tenemos que hacer, ¿no? Porque él decía, yo lo soñaba en el potrero, imagínate en un mundial. Cuando hablamos de soñar, generalmente pensamos en los chicos, ¿no? El chiquito que dice, yo cuando sea grande voy a ser bombero, voy a ser... No, no pasa por ahí solo. Cuando tenemos una edad como la que tengo yo, ya sé que, mira, este iluso. No. Nunca dejemos de soñar. Les voy a contar algo. Cuando yo era chico, hincha de Racing yo toda mi vida, vivía muy lejos de Racing porque yo vivía en la zona norte, pero íbamos a ver a Racing. Pero el equipo que éramos hinchas de Racing, éramos hinchas del equipo que representaba a Argentina, que iba a jugar campeonatos importantes. ¿Saben quién era? Independiente. Año 1964. Independiente era el equipo que jugaba, entonces todos éramos hinchas de Racing y hinchas de Independiente. Yo tenía una radio chiquita en casa. Independiente jugaba la final de la Copa Libertadores de América en el Maracaná contra el Santos de Pelé. Y yo tenía una radio, no teníamos televisión en esa época. Entonces no tenía ni idea cómo era el Maracaná. Yo tenía una pelotita roja, era una pulpo, tenía unas rayitas blancas. Y yo me iba con la pelotita roja al jardín de mi casa, y yo corría en el jardín de mi casa, y hacía el partido imaginario. Y decía, toma la pelota Bernao, se la pasa a Mura, corta a Clodoaldo, pasa para Pelé. Estamos en el Maracaná, decía yo. No tenía ni idea cómo era el Maracaná. Pero el jardín de mi casa era el Maracaná, era el estadio que yo soñaba. Ahí está el Maracaná. Al tiempo escucho que Independiente tiene que jugar la Copa Intercontinental porque fue campeón de América contra el Internazionale de Milán en el San Siro. Otra vez, la pelotita, el jardín de mi casa. Estamos en el San Siro de Milán, decía yo. No sabía ni cómo era el San Siro de Milán. Así pasó que Independiente tenía que jugar su tercer partido en el Estadio Santiago de Bernabéu del Real Madrid contra ese equipo del Inter porque había ganado en casa y había perdido fuera. Otra vez, yo mi pelotita, el Santiago Bernabéu, el estadio del Real Madrid, y yo corría entre las plantas. Esos tres estadios, más Wembley, que yo escuchaba Argentina, Inglaterra, la Catedral, el mítico estadio de Wembley, era mi sueño. Yo en el jardín decía el mítico estadio. El tiempo pasó. Y un día entré a jugar con Racing al Maracaná contra el Flamengo. Y cuando entré al Maracaná por primera vez era el jardín de mi casa. Era el que yo había soñado. Me tocó jugar por primera vez en el Santiago Bernabéu un partido que jugó Argentina contra España. Y lo mismo, entré y era el que yo había soñado. Después me tocó jugar en el Real Madrid mucho tiempo, pero la primera vez que entré era eso, jugué Argentina-Inglaterra en Wembley. Y cuando entré a Wembley me temblaban las piernas porque era el jardín de mi casa. Nunca pude jugar en el San Siro de Milán. Es más, cuando me compró el Real Madrid fui con mi mujer a Milán, dimos una vuelta por Europa, llego a Milán, mi mujer dice, vamos a conocer la Galería Vittorio Emanuele, el Duomo, el San Siro, le digo yo. Yo quería conocer el San Siro. Fuimos y estaba cerrado. Lo conocí en el 90, jugó Argentina contra Camerún, ya como periodista entré al San Siro de Milán y era el jardín de mi casa. Los sueños hay que perseguirlos, siempre, aunque parezcan muy locos, muy que no puede ser. Cuando el sueño termina, empieza otro. Es gratis, muchacho, el sueño. Vamos a sumarlo un poco más, es gratis.
podemos soñar, no dejemos nunca de soñar. Cuando yo conté esto hace poco en México, y había una gran cantidad de gente, 3.000 personas, y entre ellas mucha gente de fútbol. Uno que de esto sabe y mucho, por haber jugado de la manera que jugó, subió al escenario después que yo terminé la conferencia. Se llama Edson Arantes do Nascimento, Pelé, y contó algo que quiero compartir con ustedes. Yo no podría dejar de citar las palabras de Kik, que fue una cosa maravillosa, me emocionó mucho, fue perfecto. Y con las palabras de Kik, hablando del sueño que tenemos que soñar, me acordé de una cosa curiosa. Brasil, cuando jugaba el Maracaná contra Uruguay en la final de 1950, Maracaná con 200.000 personas, mas esta época no tenía televisión, nosotros no podíamos ver. Y en todo Brasil era una fiesta, porque todos sabían que en Brasil iba a ser campeón. Y mi papá, esta época, jugaba en Bauru, del Bauru Atlético Clube, que es la ciudad que yo crecí. Y yo tenía de 9 para 10 años, iba a cumplir 10 años, y estaba una gran mesa con mucha comida y bebida, todo, esperando el final del Mundial. Y mi papá estaba en el radio con los amigos que jugaban ahí, del equipo, y esperando. Ahí Brasil hecho el primer gol. Fue la emoción que todos nosotros sabemos, y nosotros escuchábamos en el radio, mas el radio no era bueno la recepción. Y yo, niño, ahí con los otros niños, vía, y mi papá pulaba y abrazaba a los otros jugadores, y mi mamá estaba ahí, y yo con los niños, con los otros muchachos. Ahí Uruguay empata. Fue un silencio. Vino en el final del partido, Uruguay hace el segundo gol y termina el partido. Y yo venía con los muchachos y vi a mi papá llorando, con los jugadores llorando, como todo Brasil estaba llorando, y mucha gente murió en Maracaná. Y yo tenía 10 años, no entendía mucho, porque mi papá decía siempre, hombre no llora, tú tienes que ser hombre porque hombre no llora. Esta época el hombre no podía llorar. Y ahí yo vi a mi papá llorando y dije, papá, no llore, yo voy a ganar un mundial para usted, no te preocupes, voy a ganar un mundial para usted. Yo tenía 10 años. 8 años después, con 17 para 18 años, yo estaba en Suecia y Brasil ganó el mundial. Y yo quería decir a mi papá, yo quería telefonar y llamar a mi papá, y no tenía radio, no tenía teléfono, no tenía nada. Y yo, ¿cómo voy a decir a mi familia? Porque yo quería hablar a mi papá. Y ahí teníamos que esperar el otro día para llamar a radio. ¿Te acuerdas de ese radio? Cambio, ¿sabes? Papá, ganamos, cambio. Mi papá falaba, mamá, viste, el rey vino para cambio. Entonces, este fue un sueño, por eso que me llamó la atención aquí, que cuando dice que tiene que soñar. Yo soñé y ahí estaba el mundial para mi papá. Las imágenes nos llevan al 50, donde muchos no sabrán, había 200.000 personas en el Maracaná. Brasil empatando era campeón, pero en el final Uruguay hizo un gol y la gente lloró como lloró el papá de Pelé. Cuando después las imágenes nos llevan al 58 y nos encontramos con ese chiquilín que corría por las calles y que llamaba Pelé, y que en la final hizo que Brasil ganara 5-2 y él marcó 2 goles. Yo siempre que miraba las imágenes, cuando veía el final, decía, claro, ¿cómo no va a llorar? Si salió campeón del mundo y es joven. No, él lloraba porque había podido cumplirle el sueño a su papá.